Tengan ustedes muy buen día. Vamos a compartir, como les habíamos prometido, una pequeña presentación en donde se nos habla de los 11 puntos que el doctor Joseph Goebbels utilizó para la construcción del manejo de la propaganda durante la época del Tercer Reich, es decir, el periodo en el que el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores tomó el poder, que fue básicamente entre los años de 1933 y 1945. Es decir, fueron 12 años en donde el sistema se mantuvo, se sostuvo y trató de expandirse hacia otros lugares con las consecuencias que nosotros ya conocemos en ese sentido. Pero la rejilla, la red, la traza, la retícula que va a construirse para la construcción de una buena propaganda, como ellos lo veían y como ellos lo entendían, va a ser absolutamente fundamental para transmitir los triunfos, los gozos, las virtudes y lo bueno y lo positivo que, según la perspectiva del Partido Nacional Socialista, encauzado bajo la guía de su único líder, que va a ser Hitler, construyó a lo largo de estos 12 años. Y si lo vemos desde la perspectiva de ellos, fueron perfectos. Ellos nunca tuvieron ninguna responsabilidad de absolutamente nada y mucha gente creyó y siguió ciegamente muchos de esos planteamientos sin cuestionar. Y por eso se va a convertir en un modelo de análisis que todavía nos sigue para el año 2021, nos sigue causando una serie de problemas de interpretación, de incredulidad, sobre todo para las nuevas generaciones, que literalmente piensan que fue casi casi un plan diabólico, ¿no? Y esto pues además sustentado con algunas afirmaciones desafortunadas, hechas a posteriori incluso por altos jerarcas de la propia iglesia, que literalmente dijeron que ese periodo fue una época del dominio del mal, así, evil, literalmente, fue el que se estableció en la tierra, ¿no? Y esto le saca del contexto histórico. Por eso nosotros debemos de tomar muy en cuenta cómo esos lineamientos, no los detalles de la aplicación ideológica, no los detalles de su política, sino la forma de comunicarlo y hacérselo llegar a la gente a las que ellos les interesa y que ellos se consideran a su vez sus representantes, cómo ellos lo van a creer, lo van a aceptar, lo van a apoyar, lo van a seguir y de manera misteriosa se terminan dando cuenta cuando la derrota ya era más que inminente, que fueron en muchas ocasiones manipuladas, tergiversadas o literalmente engañadas sus perspectivas por la forma en la que se controló el flujo de la información en ese sentido. Eso en el caso de Goebbels, que es sobre el que nos enfocaremos en este momento, pero hay que tomar en cuenta que en otros lugares del mundo a su manera también lo iban haciendo, aunque no gustaban de utilizar la palabra propaganda como tal, porque la carga de la palabra la veían, lugares como Estados Unidos, como una carga eminentemente negativa. Ellos le van a dar otro giro, van a utilizar otro concepto, pero de todas maneras van a tratar de guiar a la opinión pública hacia donde ellos le interesa, nada más que a ellos les va a corresponder no denominarla propaganda, aunque tenga muchas características de la misma, sino más bien se les va a identificar como relaciones públicas. Y allí va a haber un personaje que va a surgir incluso antes que el propio doctor Joseph Goebbels y que sabemos que Goebbels a su vez lo leyó en uno de sus libros, Cristalizando la opinión pública, para saber cómo poder conducir la opinión de las masas hacia donde ellos lo requerían, que va a ser el caso del texto que en esta situación escribió el publirelacionista húngaro, después nacionalizado estadounidense y sobrino de Sigmund Freud, que va a ser Edward Bernays. En ese plano vamos entonces muy rápidamente a compartir la presentación, que es muy sencilla, es de hecho no es una presentación común, es más bien un mapa mental para que ustedes tengan la guía, donde van a tener el mapa, solo con los textos y las imágenes, o lo pueden acompañar con la explicación como yo les estoy diciendo en este momento, aunque no voy a extenderme demasiado. Yo voy a explicarles con base en un texto que es no propiamente un texto escrito, aunque hay mucho escrito al respecto, sino es un video del canal Encuentro, un canal en Argentina, que es manejado y guiado por el licenciado José Pablo Feynman, un filósofo argentino, y que en este episodio nos habla de los 11 principios del doctor Joseph Goebbels, al que tenemos aquí en una de las imágenes más representativas de lo que él va a hacer y va a proyectar hacia el futuro. Sin detenernos demasiado, vamos a hacer entonces referencia a lo que esto significa
Y por ello les voy a mencionar de manera inicial los 11 puntos a los que hemos de referir. Punto número 1, simplificación, enemigo único. Punto número 2, principio del contagio. Punto número 3, transposición. Punto número 4, exageración y desfiguración. Punto número 5, vulgarización. 6, orquestación. 7, renovación. 8, verosimilitud. 9, silenciación. 10, transfusión y 11, unanimidad. Vamos entonces a extendernos ahora un poquito en la explicación de lo que estos puntos significan. Y vamos con el punto número 1 de manera sencilla a referir lo que es la simplificación y el enemigo único. Se hace el planteamiento de que en cada coyuntura que el respectivo gobierno o los de oposición al gobierno que quieren tumbar, en cada coyuntura siempre debe de haber un enemigo neta y claramente identificado. Se apoya el doctor Feynman en una afirmación de Napoleón Bonaparte que en algún momento dijo: siempre debe atacarse al enemigo en su parte más débil, nunca en bloque, para que yo, cada vez que haga referencia a mis logros y mis triunfos, pues evidentemente la gran mayoría de las veces nosotros vamos a vencer de manera muy clara. Si nosotros tratamos de identificar algunos eventos históricos donde se comenzó a utilizar esto es muy claro ya en la parte laica de la Revolución Francesa en adelante. Para los revolucionarios franceses el enemigo son los reaccionarios. Para la gente de Napoleón y Napoleón mismo son las coaliciones en contra de Napoleón y la Revolución Francesa en un principio. A lo largo del siglo XIX, para los movimientos de izquierda, el enemigo son los conservadores y los reaccionarios burgueses. Para el liberalismo van a ser los conservadores y los reaccionarios. Para el proletariado, el enemigo es la burguesía, así como para la burguesía, el enemigo es el proletariado. Ya para el siglo XX, en el caso de Alemania, tenemos que para el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, eso es lo que significa NSDAP, Nationalsozialische Deutschland Arbeiterpartei. Para ellos el enemigo es el socialismo y el bolchevismo. De la misma manera que para el fascismo, en el caso de Italia, también los enemigos son ellos, ¿no? El socialismo y el bolchevismo. Y ya para la segunda mitad del siglo XX en adelante vamos a tener que, en el caso de la posmodernidad, es decir, de la década de los 60 en adelante, es literalmente la juventud en contra de lo que ustedes recordarán, algunos los que tengan la edad suficiente, lo que se identifica como la momisa, ¿no? Y derivado de la posmodernidad, que ya lo tendríamos para el siglo XXI, sería la llamada posverdad, en donde la que tiene la verdad es mi opinión y el enemigo de mi opinión es lo que sea total y absolutamente opuesto a ella, ¿no? En el caso de la simplificación y el enemigo único, pues claro, debe de haber una identidad que me defina a mí frente a este enemigo y es lo que yo como gobierno o como grupos de oposición para tumbar al gobierno que nos aplasta, son los elementos que nos simbolizan como unidad y que nosotros juramos defender. En el caso de Alemania es muy claro, la esvástica es la que se convierte en este símbolo absoluto y único, y en el caso también de estos movimientos prácticamente de intolerancia absoluta, la fascis romana, ¿no? Lo van a tomar de su propia historia, los alemanes se van a construir una historia totalmente artificial para poder hacer la relación con la raza aria, pero los romanos, aquí muy inteligentemente, van a retomar lo que es el símbolo de la fascis romana. Recuerden que es esta hacha de mango largo que está rodeado por una serie de haces de varas amarradas en torno a un hacha muy grande y que los haces de varas representan al pueblo que está apoyando y sosteniendo a un gran líder que en este caso está representado directamente por el hacha. El punto número 2 es el principio del contagio. En el caso de Alemania era el sentido del Blut und Boden. La sangre y la tierra es el elemento que a nosotros nos permite identificarnos como una sola raza y es aquello que puede ser afectado directamente por el enemigo, ¿no? En esos términos, no es extraño que lo identificamos con el nacionalismo, en el caso de lo que nosotros podemos aplicar aquí en distintas épocas. Uno de estos símbolos va relacionado con dos eventos. Uno de ellos sería el proceso de la independencia, en el caso del personaje Vicente Guerrero con su famosa frase de "la patria es primero". Y en un segundo evento, la defensa fallida, por supuesto, del castillo de Chapultepec, cuando la primera intervención de los Estados Unidos y la famosísima imagen de uno de los niños héroes, Juan Escutia, que se arroja envuelto en la bandera antes de permitir que ésta caiga en manos del enemigo estadounidense, ¿no? Esos son los símbolos que marcan que uno debe de hacer lo que sea con tal de defender a la patria, en ese sentido de la sangre y la tierra, que es el principio del contagio, ¿no? No queremos que nos contaminen con elementos externos. El punto número 3, que es la transposición.
transponer al enemigo todos los males sociales. No se le va a echar la culpa a nadie. Todo lo malo que nos pase, siempre la culpa lo van a tener los otros, lo van a tener nuestros enemigos. Y para definir lo que serían los enemigos, el punto número 4, la exageración y la desfiguración, que se basa en el principio de la inseguridad, en donde el receptor va a acusar al gobierno, si es el que lo aplasta, o si eres gobierno y la oposición me está amenazando, es la oposición la que está causando la inseguridad y yo le voy a decir a la gente que yo estoy tratando de defenderlo o yo estoy tratando de apoyarlo para que nos quitemos a la opresión o nos quitemos al peligro de encima. Pero para que los mensajes lleguen muy claramente, se debe de tomar en cuenta el punto número 5, que es el de la vulgarización. Y esto debe de tomar mucho en consideración que no hay que obligar a pensar a la gente. Ojo, porque ahí es donde nos damos cuenta del sentido de la propaganda. Tratar de conducir hacia donde yo quiero de manera muy sutil y ya cuando tengo el poder de manera más directa a la opinión pública a donde a mí me interesa llevarla. Ya prácticamente, literalmente, en el sentido de la manipulación. No hay que obligar a pensar a la gente. ¿Por qué? Porque en ese sentido, para la manipulación pensar es muy peligroso y lo que en esa línea ya se estaría buscando, y eso es lo que hace no ético el planteamiento de la mayor parte de la propaganda, es la búsqueda de idiotizar, así lo dice el licenciado Feynman, idiotizar a la comunidad. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar a un pueblo idiota que a un pueblo inteligente. El punto número 6, reitero que además esto es basado en los planteamientos de Joseph Goebbels, el punto número 6 es la famosa orquestación. Hay que dar noticias, pero estas noticias, siempre que hablemos de ella, hay que hacerlas lo más simples posibles. Emitir únicamente las notas favorables o las desfavorables, si no hay de otra, pues sí, emitirlas, pero en planos lo más secundarios posible. En las épocas anteriores, cuando uno tenía que revisar el periódico, si lo aventaron la nota negativa a la página 20 y la pusieron además en página par, solo los que realmente saben analizar y leer van a encontrar esa información, pero la mayor parte de la población no va a llegar hasta la página 20 y menos lo va a revisar en página par. Para esto hay que tener nociones de lo que implica la construcción periodística. En el punto número 7, que sería la renovación, hay que dar notas, siempre hay que manejar las noticias, pero siempre hay que tratar de dar noticias nuevas. ¿Para qué? Para bombardear a noticias a nuestra opinión pública y bombardear con la mayor cantidad de imágenes posibles, sobre todo con esta noción y esta idea que hay que llevarse con mucho cuidado de una imagen dice más que 1000 palabras. Ojo, eso cuando uno lo analiza con cuidado resulta que es un poquito más complejo, pero eso implicaría pensar. Por eso, desde la perspectiva periodística, es una imagen más importante que 1000 palabras. Reitero, el punto que trata de buscarse en ese sentido, por lo que nos dice Joseph Goebbels, hay que impedir que la sociedad razone. Y si bombardeamos constantemente a la misma con noticias, no va a poder pensar ninguna de ellas. Y ellos incluso sabemos que se van a basar en un personaje, como va a ser el filósofo Martin Heidegger, que habla del dichoso personaje inauténtico. El personaje inauténtico, el que no tiene sentido de identidad, que siempre va a ser conducido hacia donde le conviene a otros grupos. El personaje inauténtico salta de una cosa a otra, las cosas pierden su misterio, nada tiene misterio, y cuando todo pierde su misterio, a mí nada me importa. Y una vez que llegamos a esos puntos, por lo tanto, nada me llega, nada me emociona, nada me conmueve, y yo me dejo llevar. Y eso hace que la sociedad se pueda prestar a una mayor manipulación. ¿Por qué? Porque no tiene criterio de respuesta. El objetivo del régimen, en ese sentido, para cuando quieren tener el control absoluto de la sociedad, es, cuando quiere ser sobre todo más sutil, es sofocarla a noticias, no escondérselas. Al contrario, yo no te estoy ocultando nada, pero te doy tantas opciones. Se parece mucho más a Un Mundo Feliz que al 1984 de George Orwell, donde el gran hermano controla absolutamente todo. No, en El Mundo Feliz te das cuenta que es tan libre que no te das cuenta de la exageración de información que tienes y te saturas y te bloqueas. Esto se aproxima más en el caso de la renovación. Ahora, ¿qué pasa cuando debes de hacer el contraste con los hechos que son mucho más parecidos a la verdad? Cuando nos tenemos que enfrentar, según el punto número 8, a la verosimilitud, hay que ir diferenciando la verosimilitud del hecho como tal, añadiendo interpretaciones diferenciadas. Y aquí hay que recordar que Friedrich Nietzsche, él llegó a decir en algún momento, no hay hechos,
hay interpretaciones y desde la perspectiva histórica sabemos que están los acontecimientos, pero una cosa es el hecho y otra cosa es el ángulo desde el cual nosotros abordamos el mismo. Por eso, para la manipulación es muy importante añadir interpretaciones diferenciadas, y cuando hay un hecho contundente que no se puede destruir, que no se puede negar, bueno, hay que inundarlo con distintas interpretaciones para que no haya una interpretación única, y ante el vértigo de interpretaciones la gente nuevamente pierda la posibilidad de, diríamos en términos muy coloquiales a la mexicana, se hagan bolas, ¿sí? Y terminen confiando en lo que la autoridad dice. El punto número 9 es el punto de la silenciación. ¿Qué pasa cuando hay un hecho que le llegue a molestar al poder? Hay que buscar silenciarlo para que llegue lo más amortiguadamente posible a la población. Y aquí tenemos un buen número de ejemplos en distintas épocas, hablando concretamente de México. Si hablamos de personajes como Benito Juárez, pues a Juárez también le tocó enfrentarse a este tipo de situaciones, como por ejemplo la situación de las varias irregularidades que hubo en el proceso de sus reelecciones, que si bien la Constitución se lo permitía a él, también hubo ciertos momentos en donde utilizó los poderes extralimitados que le otorgó el Congreso, o aprovechó que no había Congreso para extralimitar las reelecciones más allá de las normas, que provocaron que incluso personajes importantes históricos llegaran a cuestionar las intenciones del propio Benito Juárez. Esta caricatura que les estoy poniendo aquí no es de ahorita, es una caricatura de época, en donde vemos además la representación de un Benito Juárez que muchos no identificarían, porque también la tenemos bien idealizada, en donde vemos a un personaje que es el pueblo, que está siendo ahorcado con el garrote vil, como se le identificaba a este tipo de ejecución, y el título de la caricatura es Reelección. Juárez está ahorcando al pueblo con su propia reelección. Y otro de los puntos también que no suelen referirse cuando hablamos de Benito Juárez es esa caricatura del periódico La Orquesta, que nos muestra la Constitución de 1857 en 1857, y en uno de los aniversarios, pero ya para 1871, vemos al propio Benito Juárez que está entregando pues los retazos, lo que queda de la Constitución de 1857. ¿Por qué? Porque él también manipuló, cuando lo necesitó, esta misma Constitución. Esta imagen que les estoy poniendo aquí de Benito Juárez nos muestra otro ejemplo de un Juárez que, si ustedes lo contrastan contra la imagen verdadera o contra la imagen real, aquí está ya muy estereotipada y no se acercaría al personaje real. Otro personaje fundamental del que también le va a tocar enfrentarse, y no solo a él, sino a los que vienen a posteriori, enfrentarse a una serie de situaciones que cuestionaban su forma de actuar, su forma de ser. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, su espiritismo. Él se dejaba guiar por las líneas del espiritismo, como era muy común en aquel contexto, en aquella época, sobre todo para la gente de clase alta, y él era fervoroso espiritista, pero desde la perspectiva posterior, esto no necesariamente es algo muy bien visto, porque se prestaba, y por eso su familia durante mucho tiempo ocultó esta información, hasta la década de los 80, cuando nosotros ya nos empezamos a enterar y entender que en el contexto así era bien visto el manejo del espiritismo. El problema es que este espiritismo se aterriza en su libro, en este caso el de la sucesión presidencial, y la inspiración, aparentemente dicho por él mismo, puesto en su propio diario, la inspiración le vendía de una serie de espíritus con los cuales él entra en contacto. Y el otro problema, a él lo vemos como el artífice de la democracia en México, nada más que hay un pequeño inconveniente. No cambió el sistema. Modificaron el proceso electoral para que se permitiera una mayor participación ciudadana, en donde las mujeres no estaban incluidas, que quede muy claro. Y otro punto fundamental, el resto del sistema siguió siendo exactamente el mismo. No bastaba con que se hicieran los cambios única y exclusivamente a nivel electoral. Quedó el mismo sistema cuando él tomó el poder. Y quedó rodeado de mucha gente del sistema, de la gente del mismo sistema anterior. Otro personaje que también tiene sus bemoles, todos lo van a tener en historia, siempre que la sabemos revisar con cuidado, y por eso a la propaganda no le conviene que esto se ventile, porque esto genera análisis crítico. Es más fácil que esto lo ocultes. En el caso de Lázaro Cárdenas, al que se ve como un personaje prácticamente puro,
Hay dos puntos a los que solo refiero en este momento. Por ejemplo, la relación política de él y su partido, el Partido de la Revolución Mexicana, originalmente Partido Nacional Revolucionario, la relación política que va a tener él con políticos mafiosos para el año de 1934. Y uno de esos políticos mafiosos fue el que le precedió a él a su vez en la silla presidencial, que es este señor de aquí, que es Abelardo L. Rodríguez. A ello les invito a que analicen la historia de Abelardo L. Rodríguez y su situación en Baja California y se van a sorprender de las cosas que van a poder enterarse y de la relación con los grupos políticos de aquella época. Y el otro es el de la famosa expropiación petrolera de 1938, porque es un poquito diferente a como nos la suelen vender y como se suele manejar todavía en época contemporánea, porque tú no puedes expropiar lo que es tuyo. Él nunca expropió el petróleo. Eso no es cierto. Van a ser los fierros, por ponerlo en la manera más simple y más sencilla, lo que se va a expropiar, y va a tener una serie de costos políticos y económicos importantes que no solemos revisar. Por eso esos puntitos los dejamos en el otro punto y no nos ponemos a analizar, además por supuesto de la construcción de la imagen de austeridad, que esa sí se va a mantener en una coherencia bastante lógica y simbólicamente reutilizada por varios presidentes a posteriori, porque no va a ser el caso nada más de tiempos contemporáneos. Luis Echeverría, también su máximo héroe en ese sentido, y varias cosas que le comenzó a imitar fueron tomando en consideración lo que hacía Lázaro Cárdenas. En este momento esta fotografía es muy representativa del presidente Cárdenas, sí, vestido de traje, pero sentado en el suelo, echando taco con un grupo de campesinos. Otro que también, claro, por supuesto, nada más que este no lo ponemos en tela de juicio, es Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Creo que de él no tenemos que abundar demasiado. El ocultar los hechos, los detalles, porque fue tan grande esto que no se pudo ocultar por completo, pero sí tratar de ocultar los detalles de lo que ocurrió durante el proceso del movimiento del 68, y lo reducen tan bien que parece que esto puede quedarse nada más, como es el titular aquí del periódico La Alarma, a una noche de horror en Tlatelolco, cuando sabemos que el movimiento fue mucho más extenso que ello. El secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz después llega a la presidencia de la República, el caso de Luis Echeverría. ¿Qué es lo que nos van a tratar de ocultar? El halconazo de 1971 o el accidente del metro viaducto, que muchos ya no recuerdan, del año de 1975 y que durante mucho tiempo fue el accidente más grave del sistema de transporte colectivo. Reitero, del año de 1975. El presidente José López Portillo, pues claro, él también va a tener algunas cositas que no le va a convenir ni a él ni al partido en el poder en aquel entonces, que se revelen o que se reiteren de una manera demasiado clara. Por cierto, aquí si ustedes notan esta imagen fotográfica, la persona que está frente a José López Portillo es ni más ni menos que Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Para que también tomemos en consideración algunos de estos detalles para la época contemporánea. Uno de los varios puntos, porque son muchos con José López Portillo, es el incendio de la Cineteca Nacional, que parte de la responsabilidad también le habría correspondido a la hermana del presidente José López Portillo. Más adelante, no es una clase de historia, son nada más elementos referenciales de la silenciación. Enrique Peña Nieto, por supuesto les pongo esta imagen que es de las pinturas oficiales que se encuentran en el Palacio Nacional y que son estas imágenes de cómo ellos se quieren ver y cómo quieren ellos pasar a la historia, ¿no? Hay varios. Solo refiero dos: el caso de lo que ocurrió con el movimiento de Yo Soy 131 en la Ibero el año 2012, cuando él fue candidato a la presidencia y encontró, también por una serie de malos manejos de sus asesores políticos, en este caso Joaquín Caldwell, que acusó que los grupos de chavos que se manifestaron en contra de el entonces candidato en la Ibero eran porros y era gente pagada y gente infiltrada. Y aquí, pues, el titular de la jornada, como era la jornada en aquella época, nos muestra con un video que hicieron los jóvenes que dijeron: no somos porros, no somos infiltrados, este es mi credencial y soy el alumno fulanito con número perenganito, ¿no? Y sabemos que eso se convirtió en una gran piedra en el zapato, junto con otra fundamental que va a ser el acontecimiento de los desaparecidos, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa del año de 2014. Y por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador, pues también le van a tocar, a todos les toca, y todos lo van a tratar de manipular para cubrir
¿sí? Para no dejar, están siguiendo la regla, para que vean el peso y la importancia que tiene lo de la silenciación desde la perspectiva de lo que nos dice Goebbels. Y aquí, pues, uno de los elementos que podemos hacer referencia es el accidente del metro del año 2021, pero que, además, si lo vemos desde la perspectiva del poder, reitero, no es la primera vez que pasa. Nosotros podemos poner directamente incluso la relación de este acontecimiento con este otro y reiterarle a muchos de los chavos que no conocieron el uno y el otro, no es la primera vez que pasa, pero, sí, pero había otras formas de manejar el gobierno también en aquellas épocas y los que se supone que ahora son la oposición, pues eran los que antes tenían el poder, ¿no? Para que veamos que todos lo van a utilizar tarde o temprano. Finalmente, el planteamiento de la transfusión, el punto número 10, que va a estar basado en un principio esencial de lo que es la comunidad, es algo muy profundo en la historia de la nación, que nos lleva al principio mismo de la transfusión, que se convierte en traslación y que se convierte en arraigo, y que nos permite tener la construcción de una identidad, este arraigo que nos diferencia a todos, el arraigo que nos permite ver el sentido de lo que fue la conquista, ¿sí? La caída de los grupos indígenas, sí, pero también la romantización. Por eso les estoy poniendo esta imagen, ¿no? Esta imagen, se supone que esto es Hernán Cortés, se supone que esto es la Malinche, pero visto desde la perspectiva ya completamente romantizada y que no tiene nada que ver con lo original de, en este caso, la década de los 40, ¿no? Otra imagen, y aquí el dibujante es muy importante porque es el mismo Helguera, de estos calendarios que después se convirtieron también en charolas de cervezas en los restaurantes y que nos mostraban esta visión idealizada de la historia del país, ¿no? Donde vemos aquí a Miguel Hidalgo proclamando la independencia y al Ángel de la Victoria, que le está por colocar, después de darle un beso en la pelona, le está por colocar el laurel de la victoria, ¿no? Mientras él está portando el estandarte en esta imagen completamente idealizada de la independencia de México. En el caso de la Reforma, por supuesto, también la idealización de los personajes reformistas encabezados por Benito Juárez y que se terminan convirtiendo en uno de estos motores, ¿no? De acabar ya con el conflicto, con el conservadurismo del siglo XIX. La Revolución, qué mejor que esta imagen que vemos como el símbolo de la revolución, pero lo que mucha gente no sabe es que esta fue una imagen preparada y ensayada muchas veces para la película que los gringos le hicieron a Pancho Villa, y Pancho Villa aceptó que le pagaran cierta cantidad para hacerse su autopromoción y conseguir lo que él requería para poder continuar con su movimiento. Esta foto no es espontánea, es un montaje cuando Pancho Villa le aceptó su dinero a los gringos. Y obviamente, si entendemos el proceso, que esto es común que pase a lo largo de la historia de México, no es extraño que gobiernos más recientes también utilicen ese mismo sentido, pero si se fijan, están utilizando los mismos personajes. Está utilizando a Morelos, está utilizando a Hidalgo, se está utilizando a Juárez, está utilizando a Madero, se está utilizando a Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces estamos hablando, si ustedes se fijan, está este sentido de transfusión, traslación y arraigo, pero que no se construyó con este gobierno. Se ha construido con los gobiernos anteriores a los que se supone que están criticando. Y finalmente el principio de la unanimidad. ¿Esto a qué nos lleva? De todo lo que hemos estado planteando. Todos tienen que pensar igual y tienen que empezar lo mismo para la construcción del sentido común total. De esta manera sabemos cómo en Alemania, siguiendo las instrucciones directas de Goebbels, se difundió como nunca antes un libro publicado en 1925, que es el libro Mi lucha, de Hitler, en donde se habla de la lucha del gran líder para conseguir sus objetivos. En 1964, el libro rojo de Mao Zedong, son las bases ideológicas de nuestro gran líder. En México, José Vasconcelos con su idea en 1920 de la generación de un libro de texto gratuito, sí, nada más que con una sola versión. Es gratuito, pero es la versión de lo que diga el gobierno, y es el gobierno revolucionario, no debemos olvidarlo, además de que va a tardar 40 años en poder ser llevado a la práctica, ¿no? Derivado de este mismo planteamiento, en el caso de Plutarco Elías Calles, él va a retomar para el año de 1924 el tener un solo texto, el tener un solo guía, que sería el mismo, el máximo líder de la revolución, como primero presidente, después como máximo líder, inclusive sin tener que sentarse en la silla presidencial, y que le lleva a ser incluso el primer presidente de México que va a aparecer en una portada de la revista Time, ¿sí? Esto, ¿a qué nos lleva? Es prácticamente como un gran culto a la patria, en donde el gran sacerdote es el presidente y donde el texto sagrado es la Constitución de 1917.
Una derivación a posteriori, en el número de intentos del libro de texto, a Felipe Calderón le toca este librito, que es la publicación con el resumen de la historia de México para el bicentenario del 2010, ¿sí? Es la visión como se va a tratar de construir, y por ello no es extraño que siguiendo esta misma línea, van by the book. En el caso del señor presidente contemporáneo, aparece su cartilla moral para el año de 2018, ¿no? De cómo se debe de seguir el estilo del gobierno y cómo se debe de obedecer lo que el gobierno, que es el que sabe, para que todos nosotros podamos ser conducidos a nuestro estado de bienestar. Entienden ustedes que lo que está planteando Joseph Goebbels en ese sentido no tiene otra intención más que la de conducir y guiar a la opinión pública, al pueblo, hacia donde los representantes de gobierno están tratando de conducirlo. Y ustedes notarán que no es extraño que muchos de los líderes de los diversos variantes de gobierno que han ido apareciendo tanto en algunos lugares del mundo como en el caso de México, pues no es extraño que retomen, ojo, no el pensamiento nazi, que quede muy claro, no estoy hablando de eso. Estamos hablando de la línea guía, de la malla, de la retícula, de la estructura que les permitirá la conducción a través, reiteramos por última vez, de la simplificación y el enemigo único, el principio del contagio, la transposición, la exageración y desfiguración, la vulgarización, la orquestación, la renovación, la verosimilitud, la silenciación, la transfusión y la unanimidad, la construcción de la opinión pública como los respectivos poderes fácticos del gobierno y legales y legítimos en el poder van a tratar de manejar para lo que ellos necesitan y lo que ellos buscan en su plano de dominio. De esta manera espero que la información les sea de utilidad y que la cápsula ustedes puedan verla. Reitero, les recomendamos que vean esto como podcast y que no los vean necesariamente de un jalón. Si tienen el tiempo para hacerlo, adelante. Si no, váyanlo viendo por etapas, váyanlo viendo por capítulos literalmente, para que ustedes los puedan además repasar todas las veces que quieran y todas las veces que sean necesarias, para de aquí abstraer, entender, reinterpretar y aplicar para lo que se necesite en sus respectivos estudios y o prácticas políticas. Que tengan ustedes un excelente día.